valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos, tal como anunciamos el pasado jueves, este jueves seguimos haciéndole un llamado al señor presidente de la República, licenciado Luis Abinader, y a la doctora Milagro Ortiz Bosch, que es la encargada de la ética gubernamental. Nosotros le recordamos que en el 1965 salimos de los cuarteles atendiendo al artículo 161 de la Constitución. Ese artículo fue el que nos dio a nosotros el pase legal para defender lo que es el gobierno de Juan Bosch y la Constitución, que habían sido derrocados el 25 de septiembre de 1963. Fue atendiendo a un mandato de la Constitución con los militares, bajo la dirección organizativa y orientadora del coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, y bajo la decisión histórica del capitán Mario Peña Taveras, levantan a los militares democráticos y al pueblo democrático, ayudado por la voz de José Francisco Peña Gómez, para que se respetara la voluntad popular, para los militares devolverle al pueblo lo que le habían quitado el 25 de septiembre con ese golpe de Estado, y sobre todo después para defender la soberanía nacional. Una lucha que involucró la corrupción, según planteó el coronel Camaño el 24 de mayo de 1965. Una lucha que llamó al coronel Camaño a plantear cuando se iba, que era la lucha por una democracia constitucional, que no es más que una democracia donde se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto. O como decía el profesor Juan Bosch, que en una democracia no puede haber otro gobierno que no sea el gobierno de la ley. Si hay un gobierno de la ley, hay una democracia constitucional. Eso fue lo que hicimos. Nos acusaron de comunistas y hemos demostrado que no éramos comunistas. Que no éramos comunistas. Ya le hemos mostrado lo que dijo Wilson Bunker, que está registrado en la biblioteca Lyndon B. Johnson, que la cuestión en la República Dominicana no era entre capitalistas y comunistas, sino entre liberales y conservadores. Léanlo ahí. Entonces, ¿cómo es que han habido gobiernos? Por ejemplo, el gobierno de Balaguer, se entiende por qué no procedió a la reintegración de nosotros como correspondía de acuerdo al artículo 8 del Acta de Reconciliación Dominicana, de acuerdo a como correspondía por razón del derecho a la igualdad, a la dignidad. Eso hay que resarcirlo. El gobierno del Estado Dominicano tiene que hacerlo, y no lo pudo hacer Godoy, no lo pudo hacer Balaguer, no lo pudo hacer Leonel en su primer mandato. Hipólito Mejía promulgó una ley 137-01 y se comenzó entonces a darle paso a la posibilidad de reintegración y de devolvernos los derechos adquiridos. Continuó avanzando con los decretos 236-37, 236-10 y 237-10, que promulgara el presidente Leonel Fernández en el 2010 y que luego promulgara el decreto 155-12 para devolvernos 35 sueldos de acuerdo a la resolución 1-2000. Pero después de ahí
Hubo un decreto para los civiles, varios decretos para los civiles, que se lo merecen también. Entonces nosotros hoy, jueves, le recordamos al señor presidente de la República, Luis Abinader, y la doctora Milagro Ortiz Bosch, que ellos no pueden dilatar más por indecisiones que no tienen sentido. No, la Constitución ordena, las leyes ordenan, y un gobierno que luche contra la corrupción como este, como luchó Camaño y como hemos luchado nosotros, tiene que obedecer la Constitución y las leyes. Esperamos que en el tiempo más breve posible el caso nuestro sea resuelto. Nosotros no podemos defender la revolución, la democracia, como la hemos defendido sin defender a nuestros compañeros. Esa sería una ignominia. Entonces este gobierno perdería fuerza moral para seguir luchando contra la corrupción. Que nadie más que nosotros ha luchado en contra de la corrupción. Nadie más, y lo podemos demostrar. Que no se dude entonces a dar el paso. Hay que ser valiente. Hipólito Mejía promulgó una ley. El doctor Leonel Fernández emitió 3 decretos y fue con nosotros a las Fuerzas Armadas y se pusieron en vigor esos decretos y otros más, los cuales no vamos a mencionar. ¿Por qué este gobierno de Luis Abinader no lo puede hacer? ¿Por qué? Y si no lo puede hacer por algo, que lo diga. Y si hay que hacerlo, vamos a hacerlo. Definitivamente los pueblos, para crecer y fortalecerse, tienen que contar con decisiones valientes, honestas, responsables, como es recordar lo que recuerda el artículo 5 de la Constitución, cuando señala que la Constitución se fundamenta en el respeto a la dignidad humana y a la indisoluble unidad de la nación, patria común de todos los dominicanos y dominicanas. Fue por eso que luchamos. Hay que reconocer el derecho a la dignidad. Hay que reconocer el derecho a la igualdad que plantea el artículo 39 de la Constitución de la República. Eso hay que definitivamente ponerlo en práctica para que el pueblo se eduque en democracia constitucional, derecho a la igualdad. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas, y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal. Tenemos derecho nosotros a ser ya reconocidos, a que sean reconocidos nuestros derechos adquiridos. No más dilación. Nosotros lo hemos hecho, hemos participado. Fuimos a celebrar la batalla del Matún, su 40 aniversario. Hicimos el perdón constitucionalista el 23 de diciembre de 2010. 23 de diciembre del 2010. Nunca nos ha comido un cuco. ¿Por qué este gobierno tiene que tener miedo para eso? Porque no es un problema de miedo, es un problema de derecho. Si estamos en democracia, lo que prevalece es el derecho. La Constitución de la República. Nosotros entendemos que este gobierno, si no tenemos derecho, debe decírselo al pueblo. No tienen derecho. Pero si tiene derecho, vamos arriba. Que no hay cuarto, hay cuarto. Aquí hay dinero para negociar, aquí hay dinero para subsidiar a muchas instituciones privadas para que usen los combustibles. Aquí se han hecho muchos actos de corrupción. En 9 casos hay más de 82 mil millones de pesos. Y el caso nuestro se resuelve multiplicando 700 soldados de abril por 4 millones de pesos.
Dígale usted que sean 5 o 6. Con 5 o 6 mil pesos, 4 mil pesos, se resuelve el problema de los militares constitucionalistas y a los civiles, ¿por qué no? Y se puede hacer en 3 pagos, como lo hizo Leonel Fernández, 3 años, o en 2 años, o en 1 año también, para que los pobres de abril, los sacrificados de abril, en nombre de la Constitución, también sus familias sonrían un día y vean 2 pesos, aunque se le evapore. Pero le damos al país la satisfacción del deber cumplido, haber luchado por la patria y haber luchado por las reivindicaciones de lo que nos corresponde. Hasta el próximo jueves. Bendiciones. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto